Hola a todos y bienvenidos a Rock and Reactions. Muy buenas, David. Muy buenas, Ángel. ¿Qué tal? Bueno, pues Adrián Medrano nos trae a Mayhem con Despair y Visualizer. No sé yo qué lo que nos trae aquí, pero Me puedo hacer una idea, ¿eh? sí. Bueno, dijo Adrián que si él ponía, es decir, que si él patrocinaba una reacción en la que yo no me tenía que bajar el volumen, como que no había cundido lo suficiente. Sí, sí, Así que nada, él quiere que me revienten los oídos, pues nada, ahí está. efectivamente. Nada, es un propósito que tiene él para 2026, de que yo acabe sordo, pero bueno, veremos lo que nos trae. No vamos a adelantar acontecimientos. Amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clic en la campana para no perderte ninguna reacción y vamos allá. Esto me suena a mí a death metal, perdón, a black metal, pero de la vieja escuela, tío. ¿Sabes? Un black metal tradicional, por decirlo de alguna manera, Sí, sí. ¿vale? Es muy disonante, ¿vale? Es como muy experimental, un sonido muy crudo. Y eso me suena más a un sonido de décadas pasadas, ¿vale? Incluso la forma de hacer los growls, ¿vale? Es como muy Muy gruñido, espiritual. gruñido seco, no sé cómo decirlo. Sí, sí, sí. Muy desgarrador. eh, el título se llama Desesperación, vamos, así que me inquieta un poquito el vídeo, ¿vale? Porque no terminas de verlos a ellos ni... Y eso que... Claro, estoy ahí a ver quién es el que canta y... Claro, estás casi diciendo, a ver, si, Quita. si termino de poder ver. Sí, a ver, bueno, la batería, muy bien, como siempre, en este tipo de estilos suelen tener los Blast Beast, ¿no? Con la caja muy presente, el bombo, y claro, necesitan tener mucha precisión mecánica para mantenerse ahí durante todo el tema, ¿no? Es como también el bajo y las guitarras, es como una sensación opresiva, cíclica. Sí. No están buscando una melodía así, sino más bien la atmósfera, un caos.
la desolación, buscan sensaciones más que melodías. Yo creo que buscan desesperar, ¿no? Claro, claro, efectivamente, efectivamente. Y bueno, la estética, hemos visto que, bueno, la paleta de colores no es demasiado amplia, ¿vale? Negros, blancos, grises y rojos, pero bueno, es lo que quieren ellos reforzar, ¿no? La idea de la música parece casi como algo casi ritual, como arcaico, como, Sí, sí, a mí me sonaba ahí muy... ¿verdad? De ese estilillo. ¿Cómo has dicho que se llamaba el grupo? Maigen. Sí, Mayhem, sí, correcto. Ujú. ¿Por? O sea que debe ser algo, deben ser del norte. Creo que son noruegos. Por eso. Creo que Así sí. que... Me suena que son noruegos, pero bueno, habría que confirmarlo de todas maneras, ¿vale? No, Em, pero la verdad es que suena muy, no sé, muy es ritual. Sobre todo el sí, principio de la canción, ahí estaba haciendo growls ahí. es un grupo mm, con, como se dice aquí en España, con solera, es decir, tiene mucho tiempo. Mucho tiempo te estoy diciendo que empezaron en el 84. Es decir, que la banda y hay que decir que en todo este tiempo solamente se han tomado 2 años de respiro, del 93 al 95, y el resto han seguido en activo. Claro, Pues por para eso, ser del 84 este estilo de música mm, ujú, no era de los que más se llevaba, debía ser porque no muy... se llevaba en el resto de países, pero en Claro. la zona de países Sí, bueno, nórdicos, en tenéis- Noruega y Suecia y por ahí... este estilo creo que de los primeros sitios donde aparece es allí, ¿eh? Ujú. Así que, bueno, y es lógico que en el videoclip veamos a músicos que se ven ya mayores, ¿vale? Es normal. Pero es un sonido muy potente, claro. Sí. Mantiene lógicamente la esencia. mm, Claro, si la canción es de ahora y el grupo empezó en el 84 pues pues tienen no sus sé, añitos ya. no sé si la canción es de ahora. Voy a ver si es del. Sí, sí, y donde ahora, de hace 2 meses. Claro, pues tienen ya tendrán su 50 y muchos. Correcto. Y de hecho, anda, mira, hoy sale, casualidad, hoy grabando esta reacción, hoy sale el álbum nuevo, Mira, Liturgy of Death. Así que, liturgia de muerte. ujú. Oye, que este vídeo en su canal oficial va casi para las 400.000 visualizaciones, ¿eh? Sí, ¿no? Sí, Así que sí, la verdad que está bien. tiene seguimiento, tiene seguimiento. Venga, vamos a continuar, a ver por dónde evoluciona esto.
Buah, bueno, hay que decir cositas. Claro, evidentemente, el grupo nace en Oslo y claro, la inspiración de esta banda, como no podía ser de otra manera, era Venom. Claro, que son un poquito los padres de esto, ¿no? Sí, Em, de los miembros fundadores solamente queda el bajista, que claro, aquí tiene el apodo de Necro Butcher. La alineación actual es Attila Sijar, Necro Butcher es uno de los tres fundadores, Hellhammer, Telok y Ghoul. Y después han pasado pues 3, 6, 9, han pasado 12 miembros más a lo largo de los años, teniendo en cuenta que estamos hablando de que el grupo tiene 42 años de vida. eso te iba a decir que llevan 42 años haciendo música. Claro, que se dice pronto. Madre mía. Sí, sí, sí. Bueno, y eso porque empezaron muy jóvenes, ¿sabes? Ten en cuenta que 42 años de grupo, pero es que el bajista tiene 57, Sí, que ¿sabes? empezó con 15 años. Cla- Claro, empezó a hacer... Claro, eran adolescentes. Era un grupo formado por tres adolescentes. Claro, la época de mayor esplendor de esta banda es del 87 al 94 y luego se han ido, claro, por lo visto sufrieron grandes cambios en la banda entre el 95 y el 2004 y bueno, pues han tenido ahí, digamos, una estabilidad más o menos desde entonces, creo yo. Pero bueno, de vez en cuando han ido cambiando alguna pieza y se han mantenido en el tiempo. Oye, que es Sí, complicado, ¿eh? 42 años mantener a todos los miembros de una banda es muy, muy, muy difícil. Casi ninguna banda lo ha conseguido. sí, algunos que van y vienen, Sí, o se hay van y veces, ya no vuelven, montan otras bandas. claro, efectivamente. Incluso a las bandas míticas también les ha ocurrido, vamos, ha ocurrido en Judas, ha ocurrido en Maiden, aunque al final después volvieron, pero, pero me refiero a que, bueno, de hecho por ahí hay un documental de Maiden que en los inicios era un cachondeo, es decir, es que cambiaban de miembros como, menos Steve Harris, ahí pasó, no sé, pasó medio Londres, creo. Bueno, A ver, no me van acuerdo, haciendo pruebas. bueno, uy, Londres, no me acuerdo de qué ciudad eran. Pero bueno, un montón de músicos de Inglaterra pasaron por allí, así que figúrate, ¿no? Mm, claro, después, una vez que encuentran una estabilidad, ya se pueden pasar ahí un montón de años. Mm, casi ninguna banda se ha librado, ¿eh? De tener algún cambio de formación a lo largo de los Claro, años. Muy, muy que es poquito. complicado. Ujú. Yo creo que una de las que más han durado así, pues AC/DC, por ejemplo, que han cambiado al batería, creo que. Han ido cambiando, pero ya por motivos casi... Sí, bueno, Hombre, no, a ver, sí, quitando, efectivamente, una muerte es una muerte, pero me refiero a que de salud, ¿sabes? Que ya no dan, a ver, es raro, Angus Young tiene, ¿cuántos? 70 y tantos. 70 años A tiene. ver, que lo que no es normal es que todavía esté dando conciertos, ¿vale? No, lo que no es normal es que esté pegando brincos, Y revolcándose por el suelo. revolcándose por el suelo, tocando la guitarra, que me da una envidia que no veas. Lo que pasa es que el otro día leí porque me saltó un vídeo y resulta que va muy a menudo al fisio. Digo, normal. Después de un concierto tiene que acabar el pobre reventado haciendo el paso del ganso y revolcándose Como un y las deportista igual, rodillas, ¿no? Que claro, claro, necesitan sus masajes, sus... claro. Sí, pero es que tiene 70 años Claro. y tiene mejor las rodillas que yo.
Sí, 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 Si sí. me encuentro algún día una lámpara maravillosa, el primero la rodilla de Angus. Pero es que todos tienen ya una edad, es decir, hasta los Metallica son gente de más de 60 años, que es normal, ¿no? Es que toda nuestra época, pues, Claro, los Kiss, que se han jubilado hace poquito, pues, bueno, pero espérate, amenazan con volver, es que esto es una historia, yo creo que se aburren. Y, y tienen ya 70 años o por ahí, es que, claro, pero si en es fin, que, mira los Rolling que han estado hasta hace 3 meses ahí que ya dijo el guitarrista, no me acuerdo ahora cómo se llaman, de los Rolling, Keith de los Richards, Rolling. Keith Richards ya ha dicho que no, que ya no puede. claro, Claro, que tienen 80 años. no es que no puede, Lo es que no que sé es cómo puede Mick Jagger. yo lo que no sé cómo puede, cómo se ha mantenido vivo. Keith Sí, Richards, bueno, eso también, con el tipo de vida que lleva. ¿eh? Eso también, pero bueno, los famosos trasvases de sangre, esos que se hacen, parecen vampiros los tíos. Porque puede, claro. Hombre, claro. Venga, nos estamos desviando mucho del tema. Pero bueno, que tiene mucho mérito que esta banda lleve 42 años ahí. S- Es muy vieja escuela. El tema está, a ver, me gusta, pero tengo cosas que no me terminan de convencer. A ver, no me convence cómo se ha hecho el videoclip, ¿vale? Porque está bien que pongan de vez en cuando, imágenes inquietantes pero con tanto cambio, Que te que lo, marea un poco, ¿no? claro, que lo superpongan encima, que yo quiero ver a los músicos, ¿vale? Casi encontrar este fotograma es casi una rareza, ¿vale? Em, yo quiero verlos tocar, que si de vez en cuando me lo intercalas con imágenes inquietantes y tal, perfecto, pero no sé, es que está hecho... Uf, yo creo que...
yo creo que lo han hecho ellos mismos. Yo no creo que ni que lo haya hecho un profesional, si te digo la verdad. Me suena a Sí. eso. Me Hombre, suena. la verdad es que yo estaba ahí intentando Sí, yo me estoy verlos leyendo. a ellos y cuando enfocaban al vocalista, además que molan cómo van maquillados, Sí, 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 es que, pero claro, como superponen ahí imágenes de calaveras y de tal, claro, dices, pero si es claro. que no se le ve al final. Y luego también está, es cierto que, claro, como ellos son de, que ellos, no es que sean de la vieja escuela, es que ellos realmente han empezado ahí. Aunque ya los miembros originales menos uno no esté. Bueno, a ver, es que el black metal ha evolucionado mucho a lo largo de los años. Y claro, es lo que comentaba. Hoy en día se les exige otro tipo de cosas. Eh, Está bien el tema de las disonancias, es inquietante, es agobiante, la tensión la crean fantástico, ¿vale? Pero la tensión tiene que tener también una resolución, que no la tiene. Me deja igual que al principio. Y no veo yo evolución del tema desde que comienza hasta que termina. Son 6 minutos, 6 minutos 40, que el tema es igual de principio a fin. Entonces, Sí, yo estaba pensando, digo, "Joder, no claro, descansan, no hacen esto un parón. claro, esto es black metal para los muy cafeteros. ¿Sabes lo que te digo? Sí, sí, ¿Qué pasa? Que hoy en día los cantantes tienen de black metal, tienen que tener varios registros de growls, combinarlo tal vez con screamings. ¿Qué pasa? Por eso creó tanta escuela Cradle, ¿vale? Porque eran los primeros, o por lo menos que yo recuerde, porque yo empecé a escuchar black metal en los 90 y pico, ¿vale? sí, yo también. Entonces, ¿qué pasa? Que Cradle te combinaba ese screaming agudo con la voz grave, no sé qué. Después ya el tema musical evolucionó todavía más. Ahora son gente muy técnica, Sí, em, te hacen cosas muy, muy elaboradas. Em, por cierto, dentro de no mucho, em, traeremos a Black Hunter, ¿vale? Que han sacado vídeo nuevo y habrá novedades y sorpresitas. Ahí lo adelantamos. Cuando estén, pues lo traeremos al canal y sé de buena tinta que les está yendo muy bien con su último vídeo, em, porque llevan un par de semanas más de 200.000 visualizaciones o algo así de su, ah, pues de mira, su me vídeo. alegro. Así que se llama The Devil's Own y nada, están ahí inmersos. Así que yo que me alegro y los traeremos. Y nada, esta banda, muy bien, a ver, dentro de lo que ellos hacen, lo hacen muy bien. Lo hacen muy bien, ¿vale? Em, De hecho, es que llevan 42 años 42 haciéndolo. años. Lo que yo no sé si otros temas son diferentes, tienen otro tipo de variaciones. No sé si este tema en concreto quieren transmitir esa idea de la opresión y este tema es así, y después otros cambian, no lo sé porque no he escuchado más temas de Mayhem. Así que bueno, pero muy bien, buena toma de contacto. Sí, Adrián Medrano, gracias como siempre y ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clic en la campana para no perderte ninguna reacción. Dos formas de apoyarnos, el haceros miembros del canal con el botón de unirte o de join. Lo que veis aparecer por la pantalla, nivel uno veis las reacciones antes de tiempo, nivel 2 vamos subiendo contenido extra y luego está el Patreon, que son reacciones personalizadas. Dependiendo del que elijas, tendrás 2 4 6 8 o 10 en un periodo de un mes. Y los enlaces para poder hacerlo están abajo en la información de la reacción. Si salta una publicidad y la ves, te lo agradecemos. Por aquí más reacciones. Gracias por el apoyo, esperamos vuestros comentarios y nos vemos en la siguiente. Adiós.
Hasta luego.